Nuevo México, una tierra que arde bajo el sol del desierto y se enfría bajo cielos infinitos cada noche. En Albuquerque el calor no siempre es extremo, pero sí constante, seco, punzante y agotador. Las aceras llegan a estar tan calientes que queman. Las noches, en cambio, se tornan frías de repente. Para los turistas, todo esto forma parte del encanto del suroeste, pero para quienes no tienen un techo, el clima es otra historia por completo. Sin sombra en verano, ni abrigo en invierno, cada jornada al aire libre se convierte en una lenta batalla. La piel se agrieta, los labios se resecan, el agua se acaba demasiado rápido. Y cuando los albergues están llenos o demasiado lejos, muchos se ven obligados a dormir donde sea, en tiendas improvisadas, bajo los puentes o detrás de edificios vacíos. En Albuquerque el desierto no grita, te desgasta poco a poco hasta que el cuerpo se rinde antes que el espíritu. What made you get back in it? I came here, Just Albuquerque? Albuquerque, and the shit that I've been put through here, Oh, what's the main thing you think that will help you right now? leaving here. Just leaving, for starters? Yeah, but it's Being not, around positive people? it's not that easy. When you're addicted and you get sick, you get way sicker than heroin. La crisis de personas sin techo en Albuquerque se ha convertido en un problema grave y cada año empeora más. Quien recorra hoy la ciudad se encontrará con carpas bajo los puentes, personas durmiendo en las aceras y otras deambulando sin rumbo fijo, sin un lugar al cual pertenecer. Ya no es algo que ocurre en la sombra, ahora está frente a todos a plena vista. En 2024, el conteo oficial registró más de 2.700 personas sin hogar, de las cuales alrededor de 1.200 vivían completamente al aire libre. Esa cifra es muy elevada para una ciudad de este tamaño y refleja cuántos están luchando por sobrevivir sin un techo, sin seguridad y muchas veces sin apoyo alguno. La verdad es que esos números podrían incluso quedarse cortos. Muchas personas en situación de calle se mueven constantemente, evitan ser contadas o simplemente no aparecen en los registros oficiales. Los hospitales y los refugios confirman recibir a muchas más personas de las que la ciudad logra contabilizar. Like, you know, babe, like, to be honest, like, I'm not over there killing people. I'm not molesting children. I'm not doing things that would hurt innocent people. You know, Albuquerque is not a bad place. You know what I'm saying? But if you really, really want to help somebody who's in need, like, you know, just bullshit aside. Emergency time is now because I could really use the help, right? I'm gonna die. Casi todos los albergues se llenan noche tras noche. Algunos esperan horas para conseguir una cama, mientras que muchos terminan rindiéndose y durmiendo en la calle. La vivienda transicional, diseñada para ayudar a las personas a recuperar poco a poco la estabilidad, es muy escasa. Resulta casi imposible reconstruir una vida cuando no hay una base sólida a la cual aferrarse. Esta crisis no se limita a la vivienda, también toca la salud, la dignidad y la propia supervivencia. Entre quienes viven en la intemperie hay adultos, mayores, personas con discapacidad y quienes enfrentan enfermedades mentales. Algunos tuvieron empleos y familias en el pasado, hoy están atrapados en un sistema demasiado lento y con recursos insuficientes. Lo que sucede en Albuquerque no es solo un aumento en las cifras, es un derrumbe silencioso. Un derrumbe que se siente más pesado cada mes, y si todo sigue igual, la ciudad podría no ser capaz de resistir. El problema es real, avanza con rapidez y está destrozando vidas día tras día. Este documental muestra que la emergencia no es futura, ya está aquí y exige respuestas inmediatas. I lost my house after I had my second baby because I had a spot. You know, I had a spot and a job and everything, but when I had my second baby, he was in the ICU. So, like, I was working up until I had him, and then my landlord was selling the house I was staying in, and then
Cuando se habla del aumento del documental, la asequibilidad de la vivienda siempre ocupa un papel central. En Albuquerque la relación es clara y profundamente alarmante. Con los alquileres en ascenso y la oferta en retroceso, cada vez más residentes son empujados hacia la falta de vivienda y la situación es realmente grave. A mediados de 2025, la renta media de todos los tipos de vivienda en Albuquerque ronda los $1,699 al mes, aproximadamente un 26% por debajo del promedio nacional. Sin embargo, esa reducción no alivia la carga para las familias e individuos de bajos ingresos. De hecho, casi la mitad de los inquilinos se consideran sobrecargados por los costos, lo que significa que destinan más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler. Es casi increíble pensar que una de cada 2 personas lucha simplemente por mantener un techo sobre su cabeza. Además, los incrementos de renta siguen presionando a los hogares. Solo en la primera mitad de 2024, los alquileres aumentaron un 4% en las unidades de un dormitorio y un 2,5% en las de 2 dormitorios. Así, aunque Albuquerque resulte más barata que otras ciudades, estas subidas constantes terminan pesando demasiado, especialmente cuando los salarios apenas se mueven. Por otra parte, la escasez de vivienda asequible es enorme. Se calcula que Nuevo México carece de unas 38,000 unidades de alquiler accesibles para los hogares de ingresos extremadamente bajos. Esto significa que miles de personas se quedan esperando a veces indefinidamente un lugar que realmente puedan pagar. Y lo más triste es que aunque existen refugios de emergencia y viviendas de transición con frecuencia, están saturados, dejando a familias e individuos sin ninguna alternativa. Como consecuencia, muchas personas trabajadoras terminan igualmente sin hogar, tienen empleo, pero no logran llegar a fin de mes. Cuando alguien gana un salario bajo y destina la mitad de su paga al alquiler, el desalojo se convierte casi en una certeza. Es devastador e injusto. La realidad es evidente a menos que se amplíe la oferta de viviendas y se apliquen programas de control de rentas o de alquileres asequibles. Albuquerque seguirá viendo crecer el documental, especialmente dentro de sus propias fronteras. El sueño de un hogar estable se aleja cada vez más para muchos. Los problemas de vivienda no son un simple ruido de fondo, son el núcleo mismo de esta crisis. Y hasta que no se aborden de frente más vidas, seguirán desmoronándose bajo su peso. Se ha convertido el consumo de drogas en el motor silencioso detrás del fenómeno del documental. En Albuquerque, la adicción alimenta la crisis y profundiza el sufrimiento de quienes viven sin techo. En primer lugar, muchas personas en situación de calle luchan contra el alcohol o las drogas. Las cifras nacionales muestran que alrededor de 1/3 de esta población padece trastornos de consumo y 2/3 de ellos arrastran una dependencia prolongada a sustancias como el alcohol o los opiáceos. A nivel local, el International District, conocido como la zona de guerra, es uno de los focos más golpeados. Allí, el fentanilo, la metanfetamina, la heroína y la cocaína se ven a plena luz en espacios públicos. Las autoridades indican que cerca del 65% de las muertes por sobredosis en Nuevo México desde 2022 están vinculadas al fentanilo, un opioide casi 100 veces más potente que la morfina. Ese dato estremece, refleja lo letal que se ha vuelto la adicción. ¿Qué explica semejante nivel de consumo? A menudo la adicción comienza como un mecanismo de supervivencia. Quienes duermen en las calles recurren a las drogas para anestesiar el dolor físico, el trauma emocional o la enfermedad mental. Pero lejos de ser alivio, la dependencia los hunde más en la miseria, convirtiéndose en una trampa de la que es casi imposible salir. Mi observación personal es clara: aquí la adicción
no es un estilo de vida elegido, es una tragedia que atrapan a las personas en un ciclo interminable de desesperación y desarraigo. En cuanto a la capacidad de tratamiento, Albuquerque cuenta con unas 800 camas de recuperación distribuidas en 18 centros. Puede sonar como un inicio, pero frente a la magnitud del problema, no es más que una gota en el océano. Resulta desgarrador pensar que cientos esperan ayuda mientras la adicción los consume sin techo ni atención médica adecuada. ¿Cómo se puede exigir que alguien encuentre vivienda estable o conserve un empleo cuando sobrevive con opioides y duerme en una tienda de campaña? Es casi imposible. La adicción altera la toma de decisiones, aumenta la vulnerabilidad ante la delincuencia y dificulta aceptar o sostener cualquier apoyo. Y sin embargo, hay esperanza. La evidencia muestra que cuando las personas reciben un techo estable y acceso a programas de tratamiento como los de Housing First, es mucho más probable que reduzcan el consumo y reconstruyan su vida. Aún así, la financiación y el acceso siguen siendo insuficientes. Debemos afirmar con claridad, la adicción no es un fracaso moral, es un problema de salud pública. Y poner fin al documental requiere estrategias compasivas, ampliar la oferta de viviendas de recuperación, distribuir herramientas de prevención como la naloxona, integrar la salud mental y educar al público para reducir el estigma. Sin enfrentar la adicción, cualquier esfuerzo por dar vivienda fracasará. En conclusión, la adicción en Albuquerque está íntimamente ligada al fenómeno del documental. No se trata solo de perder un techo, sino de perder el control de la propia vida. Y mientras no tratemos la adicción como parte esencial de la solución, el documental seguirá siendo una realidad que persigue a demasiados. Ha llegado la hora de sustituir la vergüenza por apoyo y el miedo por esperanza. Seamos honestos, cada vez que hablamos de quienes viven en la calle, surge la misma pregunta: ¿por qué no consiguen un trabajo? Suena sencillo, pero en una ciudad como Albuquerque, la respuesta está lejos de serlo. Para empezar, encontrar empleo no es tan fácil como parece. Sí hay carteles de se busca personal aquí y allá, pero la mayoría de esos puestos son de medio tiempo con salarios bajos y sin beneficios. Incluso si alguien logra uno, rara vez basta para cubrir renta, comida y transporte, sobre todo cuando el alquiler sube año tras año. Muchos asumen que si alguien tiene fuerza física debería trabajar, pero ¿qué pasa si no tiene una identificación? ¿Qué pasa si no dispone de ropa limpia o un teléfono para contestar llamadas? ¿Qué pasa si lidia con problemas de salud mental o una adicción? Estos son obstáculos cotidianos para quienes no tienen hogar y hacen que mantener un empleo sea casi imposible. A esto se suma el propio mercado laboral. Albuquerque ha tenido durante años una de las tasas de desempleo más altas del estado. Gran parte de la gente trabaja en hostelería, construcción o empleos temporales que desaparecen en cuanto la economía se desacelera. Y tras la pandemia, digámoslo claro, muchos de esos trabajos nunca volvieron igual. Incluso cuando alguien está listo, sobrio y dispuesto, muchos empleadores no se arriesgan a contratar a una persona sin domicilio fijo. Es injusto, pero así funciona el sistema. Hay además un factor del que casi nadie habla: el trauma. Cuando llevas años sin techo, tu vida se convierte en pura supervivencia. Ese estrés constante te cambia, afecta tu concentración, tu sueño, tu estado de ánimo.
¿Cómo esperar que alguien entre sonriente a las 8 de la mañana después de haber pasado la noche temblando en un estacionamiento? La verdad es que esto va mucho más allá de encontrar un empleo. Se trata de dignidad, de confianza, de ofrecer a la gente una oportunidad justa. Hasta que no reparemos las grietas profundas del sistema y no solo llenemos los portales de empleo, seguiremos viendo caer a más personas. Así que la próxima vez que alguien pregunte ¿por qué no trabajan? Tal vez la pregunta correcta sea ¿qué hacemos para que trabajar sea realmente posible? Porque detrás de cada estereotipo de pereza suele haber una historia de alguien que intentó y fue rechazado. Y esa es otra capa del creciente documental en un país donde la gente quiere trabajar, pero el sistema no trabaja para ellos. La red de protección social de Albuquerque para las personas que enfrentan la falta de vivienda es amplia, pero al mismo tiempo está bajo una presión constante. Por un lado, existe un entramado complejo de organizaciones sin fines de lucro, agencias municipales y programas estatales diseñados para ofrecer apoyo. Por otro, la demanda supera sistemáticamente a la oferta, dejando a muchos sin la ayuda necesaria. En primer lugar, el sistema de entrada coordinada de la ciudad funciona como plataforma central. Evalúa la vulnerabilidad de cada persona mediante herramientas como el BISPDAT y da prioridad a quienes más lo necesitan. En teoría, el acceso resulta más justo y ágil. Sin embargo, con unas 5.600 familias atravesando la falta de vivienda cada año en Albuquerque, el sistema rara vez logra responder con rapidez. Demasiados permanecen en listas de espera o son derivados de un recurso a otro. Los servicios de salud también muestran un desarrollo notable. Albuquerque Healthcare for the Homeless mantiene un campus especializado y equipos de alcance que ofrecen atención médica en la calle. Aún así, la noche del 29 de enero de 2024, apenas la mitad de las personas sin refugio declaró haber recibido algún tipo de cuidado. La otra mitad enfrenta enfermedades físicas y trastornos mentales sin tratamiento constante. Entre 2019 y 2023, cerca de 30.982 personas en situación de inestabilidad habitacional acudieron a hospitales en todo el estado, con un promedio de 6 visitas por paciente. Está claro, buscan ayuda, pero casi siempre en situaciones de crisis, no como parte de un seguimiento continuo. Los albergues de emergencia y las viviendas de recuperación complementan los servicios públicos. Organizaciones de fe como Joy Junction reparten techo, comida y consejería a unas 300 personas cada día. Además, la ciudad ofrece alrededor de 800 camas de recuperación distribuidas en 18 proveedores. Aún así, la necesidad supera con creces la disponibilidad. Cientos esperan asistencia y miles sobreviven en condiciones inestables. En cuanto a financiamiento, Albuquerque destina más de $17 millones anuales provenientes del programa federal Continuum of Care. Estos fondos sostienen albergues de emergencia, viviendas de apoyo permanente, realojamiento rápido y servicios relacionados. A ello se suma un bono de 14 millones aprobado por los votantes para ampliar la infraestructura de refugios, una señal de voluntad local para encarar el problema. La ciudad de Albuquerque ha mostrado un esfuerzo visible para enfrentar la crisis de las personas sin techo, combinando medidas de emergencia a corto plazo con planes de largo alcance. Aún así, la magnitud del problema sigue poniendo a prueba
incluso las respuestas mejor intencionadas. Una de las acciones más destacadas ha sido la creación del departamento Albuquerque Community Safety ACS, en lugar de enviar a la policía a responder a llamadas no violentas relacionadas con salud mental, consumo de sustancias o situaciones de calle, se desplazan equipos de civiles capacitados. Este modelo resulta compasivo y al mismo tiempo práctico, aliviando la carga de las fuerzas del orden y mejorando la atención para quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad. En materia de infraestructura, la ciudad aprobó financiamiento para nuevas instalaciones, incluido el ambicioso Gateway Center, pensado para ofrecer albergue de emergencia, unidades médicas de sobriedad y orientación hacia la vivienda. Si bien la propuesta es prometedora, se ha visto frenada por retrasos y críticas por no dar respuesta inmediata. Mientras tanto, los refugios siguen funcionando casi siempre al máximo de su capacidad. Albuquerque también ha impulsado reformas de zonificación para fomentar el desarrollo de vivienda asequible. A través de la iniciativa Housing Forward ABQ, se busca sumar miles de unidades habitacionales, simplificando regulaciones y ofreciendo incentivos a los desarrolladores. Son pasos en la dirección correcta, pero insuficientes frente al ritmo con el que crece la problemática. En última instancia, aunque las autoridades locales reconocen la urgencia, sus acciones se ven limitadas por la falta de recursos, las presiones políticas y la complejidad del desafío. Para lograr un impacto duradero, la ciudad necesita escalar su estrategia, priorizar la vivienda de apoyo permanente y coordinarse mejor con programas estatales y federales. De lo contrario, quedará atrapada en un ciclo de soluciones temporales. Vivir en Albuquerque significa convivir a diario con el impacto de esta crisis. Para algunos vecinos, ver a personas durmiendo en las aceras provoca tristeza o impotencia. Otros, en cambio, sienten frustración, sobre todo comerciantes o padres preocupados por la seguridad cerca de escuelas y parques. Ambas reacciones son comprensibles. Nadie quiere esquivar carpas de camino al trabajo, pero tampoco alguien opta por vivir en una tienda de campaña, salvo que se haya quedado sin alternativas. El resultado es una tensión creciente, temor a la delincuencia basura en las calles o consumo público de drogas. Y la verdad es que ciertos barrios ya no se perciben igual que hace unos años. Pero limitarse a limpiar no resuelve nada. Desplazar a la gente de un rincón a otro no arregla las causas de fondo. Si solo lo vemos como una molestia, perdemos de vista la historia humana que hay detrás. La mayoría de los habitantes de Albuquerque desea ayudar, pero también anhela sentirse segura. Lograr ese equilibrio no es sencillo. Sin embargo, si la ciudad no enfrenta las raíces del problema, seguiremos girando en círculos. Conclusión: la situación de las personas sin techo en Albuquerque no es únicamente un asunto de políticas públicas, refleja las luchas más profundas de la sociedad estadounidense. El aumento de los costos de vivienda, las adicciones sin tratar la falta de apoyo en salud mental y los programas sociales crónicamente desfinanciados se entrecruzan para crear una crisis que ninguna agencia puede resolver por sí sola. Lo que ocurre aquí forma parte de una realidad más amplia que el documental expone, recordándonos lo fácil que es para cualquiera quedar al margen del sistema. Aún así, no se trata de un escenario sin esperanza. Con una mezcla adecuada de compasión, voluntad política y acción comunitaria, el cambio es posible. Más viviendas permanentes, acceso ampliado a la salud y apoyo laboral pueden transformar vidas de manera real.
La gran pregunta es, ¿queremos simplemente gestionar la crisis o queremos ponerle fin? La respuesta definirá el futuro de Albuquerque y quizás marcará el rumbo sobre cómo enfrentamos el fenómeno creciente que el documental busca visibilizar en todo el país.